PNF. Ahora sí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ir de que hagan círculo. Hola. Toñi, dile que hagan círculo, por favor. Es que no me dice. Hola. Ahora. Es que yo no quiero pasar Bueno, delante de la cámara. No pasa, buenos días. para, Vamos a puede presentar pasar. puesto Puede pasar, que sí. este acto es diferente, los próximos actos son diferentes a los que venimos celebrando desde hace aproximadamente un año. Vamos a presentar el acto. En primer lugar, presentamos a la persona que nos va a acompañar hoy. Como recordáis, los dos últimos lunes hablábamos de que íbamos a invitar, puesto que estábamos en puertas de un proceso electoral bastante largo, durante todo este mes y el mes que viene, este mes, el mes que viene y el siguiente, hasta final de mayo. Entonces dijimos que íbamos a invitar a los partidos políticos a que expusieran aquí cuáles son las medidas que contemplan en sus programas electorales relativas a personas mayores, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue enviar una carta a todos los partidos que están presentes en el Parlamento andaluz, recordándonos que, como hemos dicho siempre aquí, este es un movimiento apartidista. Aquí no pertenecemos, cada uno puede pertenecer al partido que quiera, pero como plataforma somos apartidistas. Y entonces les mandamos la invitación a todos los partidos que están, como digo, en el Parlamento andaluz, ¿no? La intervención que vamos a tener es por el orden de aceptación. La primera persona que aceptó fue Laura Berca por el PSOE este lunes, y el resto de lunes, en función de cuando vayan aceptando, pues irán participando el resto de los partidos. Mirad, vamos a procurar ser un acto que sea ameno, que sea interesante, y que cuando nos vayamos de aquí nos vayamos con las dudas, las respuestas que queremos pedir, que queremos convocar aquí, pues que nos vayamos satisfechos. Para ello vamos a centrarnos exclusivamente, ya se lo hemos dicho a Laura, no queremos que los representantes de los partidos vengan aquí y nos presenten su programa electoral completo. Lo que le pedimos es que cuando vengan aquí nos hablen de las medidas de ese programa dirigidas a personas mayores. Para enterarnos de otros aspectos del programa ya buscaremos otros foros, cada uno por nuestra cuenta, buscaremos otros foros o le pediremos los programas a los partidos para leérnoslo en casa. Pero que aquí, tanto a ella, ya se lo he pedido personalmente, como a todos los presentes, cuando hagamos preguntas, que le hagamos preguntas relativas a todo lo que nos concierne a las personas mayores. En concreto le hemos dicho temas de pensiones, temas de dependencia, residencias de tercera edad, temas de sanidad, temas de copago, es decir, todas las medidas que afectan a las personas mayores. El acto, que aproximadamente todos los lunes estamos aquí una hora, si tenemos que estar más tampoco sería gran problema, pues le pedimos que ella tenga una intervención no superior a 20 minutos, ¿vale? Y el resto del tiempo que haya un coloquio, de los asistentes a la concentración con Laura, ¿no? También pedimos efectivamente que haya concreción en las preguntas, que las preguntas nuestras no las convirtamos en una exposición muy larga, le hagamos preguntas concretas y en el caso de que no estemos satisfechos con la respuesta, que eso suele ocurrir, pues que hagamos una nueva pregunta, una repregunta, pero que no nos pasemos tampoco de ahí, que no hagamos un coloquio personal entre alguno de nosotros y ella, ¿no? Para que así tenga más posibilidad todos los asistentes a preguntar. Evidentemente no solamente pedir concreción, sino también respeto mutuo, tanto del que habla como del que pregunta. Vamos a ver si somos capaces de desarrollar actividades similares a las que venimos haciendo durante todo el tiempo. Así que, sin más, presento a la representante del PSOE, Laura Berca,
Sabéis que es linarense, todos los que somos de aquí sabemos que es linarense, con 32 años, licenciada en Psicología. Desde el 2008 ha desempeñado diferentes trabajos relacionados con su formación como psicóloga clínica y agente de igualdad. Y ha trabajado 4 años en el Centro de Mayores de la calle Viriato, desarrollando distintos programas. En el ámbito político ha sido concejal del Ayuntamiento de Linares y presidenta del Patronato de Bienestar Social. En la última legislatura ha sido senadora por el PSOE en las Cortes Generales y ahora, en estas elecciones, va de segunda en la lista de Jaén, en la candidatura de Jaén al Congreso. Así que sin más, le dejo a ella la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como muy bien ha dicho Juan, yo soy Laura Berja. Casi todos y todas me conocéis porque soy de aquí, porque soy de Linares. Y además no solamente porque soy de Linares, sino porque muchas de las cosas que he hecho tienen que ver con personas mayores. Yo, como muy bien decía Juan, he trabajado 4 años, casi 4 años en distintos programas en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores de la calle Viriato, en el hogar de toda la vida. Por lo tanto, muchos de vosotros y vosotras me conocéis. De hecho, he tenido la ocasión de saludaros a muchos y me ha dado mucha alegría volver a veros, porque es verdad que desde que estoy en otras responsabilidades, pues tengo desafortunadamente menos tiempo para poder pasarlo con vosotras, pero aún así ya sabéis que todos y todas los que queréis buscarme me encontráis. Bueno, lo primero que quiero hacer es darle las gracias a la plataforma por esta oportunidad. Esto es una oportunidad importante la que nos ofrecéis de explicar qué es lo que podemos hacer los partidos políticos por mejorar la situación de los mayores y también concretamente la máxima reivindicación de la plataforma, qué podemos hacer para mejorar el sistema público de pensiones. La plataforma y la coordinadora estatal hacéis un trabajo estupendo porque hacéis un trabajo de reivindicación necesario, pero hacéis también un trabajo de movilización que también es imprescindible. Es imprescindible la movilización porque sin una sociedad y un grupo de personas tan activos como los vuestros, las reivindicaciones tendrían menos repercusión y tendrían menos visibilidad. Entonces, ese movimiento de la sociedad civil, ahora sí, ese movimiento de la sociedad civil tan activo que mantenéis, facilita que a los políticos y a las políticas nos lleguen vuestras reivindicaciones. Por lo tanto, gracias por esa labor de movilización y gracias por esa reivindicación. Mirad, yo lo primero que hice cuando la plataforma se puso en contacto conmigo fue conocer bien cuáles son las reivindicaciones que tiene la plataforma, la que tiene la plataforma y la que tiene la coordinadora estatal. Son 18 las reivindicaciones que habéis reflejado en un manifiesto con 18 peticiones sobre la mejora del sistema de las pensiones públicas y también vinculado a las pensiones también otras políticas públicas como las de sanidad o dependencia que también tienen que mejorar. De esas 18 peticiones, lo primero que tengo que decir es que el Partido Socialista recoge ya muchas de ellas, no solamente en sus programas anteriores, sino también incluso en su desarrollo como gobierno. Yo quiero poner como ejemplo alguna de ellas. Una de las reivindicaciones de la plataforma es la recuperación del subsidio para los mayores de 52 años que ya ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez. Y no solamente eso, hay otras medidas como la de la revalorización de las pensiones en función del IPC que también se han aprobado. Se han aprobado por decreto, desgraciadamente porque no ha habido el consenso necesario en el foro necesario, que es el Pacto de Toledo, y ese es el foro que defiende el PSOE, y ahora también lo explicaré. No ha habido ese consenso necesario, pero aún así un gobierno responsable como es el gobierno de Pedro Sánchez ya ha aprobado esa revalorización en función del IPC, que es una de las reivindicaciones que vosotros sostenéis y mantenéis, que habéis reflejado en ese manifiesto. Por lo tanto, ya os digo que no solamente es que recojamos con interés esas reivindicaciones, sino que ya estamos asumiendo como propias también muchas de ellas y llevamos trabajando muchos años el Partido Socialista en llevarlas a cabo. El Partido Socialista tiene varios retos en relación, y voy a centrarme primero en pensiones, luego en el resto de políticas públicas, tiene varios retos en relación con las pensiones. El primero es garantizar las pensiones de hoy, pero no unas pensiones cualquiera, sino unas pensiones dignas. Esa reivindicación que hacéis cada lunes aquí y cada vez os concentráis es una reivindicación justa, muy justa. ¿Por qué? Porque habéis dedicado toda vuestra vida a contribuir a un sistema solidario
que ahora os debe reconocer todo ese esfuerzo y todo ese trabajo en forma de una pensión digna y en forma de unas condiciones de vida que os propicien, que os permitan vivir dignamente. Por lo tanto, es una reivindicación justa que nosotros, el Partido Socialista, tenemos como reto, que es garantizar las pensiones de hoy, pero unas pensiones dignas. El Partido Socialista, siempre que ha gobernado, ha defendido esta postura, y como ejemplo de quienes fuimos los que mejoramos las cuantías de las pensiones, hay un dato que a mí me gusta poner siempre, y es que en el gobierno de Zapatero, desde el año 2004 al año 2011, se incrementaron de media las pensiones en un 43,3%, mientras que en 7 años de gobierno del Partido Popular solo se han incrementado en un 9%. 9% Partido Popular, 43,3% de media del Partido Socialista, y eso que hay además otras pensiones que subieron mucho más, como las pensiones de viudedad o las pensiones mínimas, que subieron más del 55%, si no me equivoco. Bueno, ante eso, primer reto, mejorar las pensiones y garantizar las pensiones de hoy. Eso, como decía, es una prioridad, pero no es la única. Otra de las prioridades fundamentales para el Partido Socialista es eliminar la brecha en las pensiones de las mujeres. Hoy veo aquí a muchos hombres, pero también veo a muchas mujeres. Las mujeres son las más perjudicadas por el sistema de pensiones, las más perjudicadas. ¿Por qué? Pues las más perjudicadas porque su vida laboral, desgraciadamente, ha sido penalizada por una situación, que es la situación de maternidad, que no tendría que verse penalizada de ninguna manera. Todo lo contrario, tendríamos que reconocer como un valor importantísimo para la sociedad la maternidad. Sin embargo, se penaliza en el mercado laboral. Esa penalización, además de peores condiciones en los salarios solo por el hecho de ser mujeres, hace que nos encontremos con una brecha en las pensiones de casi el 40% con respecto a los hombres. Por lo tanto, primer reto, garantizar las pensiones de hoy y unas pensiones dignas. Segundo reto para los socialistas, reducir la brecha en las pensiones de las mujeres. Y tercero, garantizar la sostenibilidad o la viabilidad social. Primero, social, importante, entre generaciones, y entre generaciones y dentro de la misma generación, entre personas de distintas situaciones. Pero también la sostenibilidad económica. La sostenibilidad económica pasa por tener unas políticas determinadas, unas políticas que sean justas y progresistas. Para el Partido Socialista es fundamental hacer una reforma de las pensiones progresistas, y ahora voy a detallar en qué consiste eso, porque esa es la propuesta que hace el Partido Socialista de cara a las siguientes elecciones. Lo primero que tengo que decir es que, como muy bien decía Juan, todavía no están cerrados los programas electorales, y tampoco tiene mucho sentido que hablemos de un programa detallado, porque luego va a llegar el documento. No están cerrados los programas electorales, pero el Partido Socialista ha trabajado en el marco del Pacto de Toledo durante más de 2 años y medio, estos 2 años y medio últimos, con una línea política determinada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este programa es plasmar esa misma línea política, la que hemos defendido hasta ahora. Una de las cuestiones fundamentales es recuperar el consenso del Pacto de Toledo. Hay quien tiene mucha reticencia al Pacto de Toledo, hay quien considera que el Pacto de Toledo no es un marco adecuado. Nosotros sí que lo consideramos como adecuado, porque ha permitido el Pacto de Toledo durante muchos años consolidar, ir progresivamente consolidando las pensiones, y además dar cierta estabilidad también al sistema de pensiones. Pero lo que más y mejor que ha venido a la sociedad española en relación con el Pacto de Toledo es el acuerdo, el gran acuerdo, que de alguna manera limitaba a los partidos que intentan privatizar las pensiones o que incentivan los planes de pensiones privados, limitar esas aspiraciones, y eso es muy importante. Para nosotros el Pacto de Toledo es importante por esa necesidad de acuerdo, pero también porque es importante implicar a los agentes sociales involucrados a través del diálogo social en él, y también es importante, en tercer lugar, es fundamental limitar las aspiraciones, en este caso de las derechas, del Partido Popular y ahora también de Ciudadanos, de intentar incentivar una vía B de planes privados, una vía B que le cueste dinero a la gente y que ponga en riesgo la viabilidad también del sistema público de pensiones. Por lo tanto, la única forma de mantener a raya a aquellos que quieren privatizar el sistema público de pensiones es el Pacto de Toledo. Nosotros lo tenemos claro, y por eso hemos intentado mantener ese consenso y hemos intentado mantener ese espacio. El gobierno de Pedro Sánchez, en diciembre de este año, intentó derogar
la reforma de 2013 del Partido Popular de las pensiones. Esa reforma que puso en jaque el sistema de pensiones. La reforma que permitía que se revalorizaran solo un 0,25% las pensiones y que además incorporaba ese factor de sostenibilidad que también ponía en riesgo las pensiones en tanto y en cuanto hacía dependerlas de la esperanza de vida y por lo tanto nos llevaban a unas pensiones menguantes, como nosotros las llamamos. Esa reforma, esa derogación, esa propuesta de derogación de la reforma de 2013 finalmente no salió. Y finalmente no salió porque el Partido Socialista no la presentó y lo voy a explicar, porque yo creo que tenemos que explicarlas, porque estos foros son para explicarlas. No salió adelante porque nosotros entendimos que hacerlo era de manera unilateral y el Partido Socialista entiende que las pensiones tienen que sostenerse bajo acuerdos y acuerdos mayoritarios. Por lo tanto, la unilateralidad es la política que utiliza el PP. El PP reformó las pensiones en 2013 de manera unilateral, sin tener en cuenta el diálogo social, de espaldas a los sindicatos y al resto de grupos de personas y sociedad civil involucrados en este sentido. Y nosotros entendemos que esa forma de reformar algo tan importante como el sistema público de pensiones no es la que tiene que defender el Partido Socialista. Por eso intentamos sacarlo adelante, pero pensamos, y de verdad que lo pensamos, de manera responsable y rigurosa, que tendríamos que explotar todas las posibilidades que nos daba el Pacto de Toledo y ese marco de trabajo que se había creado a nivel parlamentario y a nivel de diálogo social para conseguir esa reforma consensuada, esa derogación consensuada. Y en parte se habían avanzado los trabajos del Pacto de Toledo en la línea que defendíamos desde el Partido Socialista de revalorizar las pensiones en función del IPC y no, como decía el Partido Popular, del 0,25. Se había avanzado, pero es verdad que un adelanto electoral pues hace que se cambien muchas prioridades y es verdad que lleva al traste de alguna manera con el trabajo parlamentario que se ha hecho en el Pacto de Toledo y que yo creo que una vez pasadas las elecciones tenemos que recuperar. Mira, yo creo que aquí es importante hablar de medidas concretas y por lo tanto eso es lo que yo voy a hacer. Para que las pensiones se sostengan hace falta que las cotizaciones se mejoren. La reforma laboral del Partido Popular llevó también al traste con un sistema, un mercado que tenía contratos que, hombre, tenían sus dificultades, pero aún así, que aún teniendo sus deficiencias, tenían de alguna manera un sostenimiento garantista, pero a partir de la reforma laboral se precarizó casi de manera estructural el empleo, especialmente el empleo de las mujeres, bajándose los salarios, parcializándose los trabajos, los empleos a tiempo parcial fueron y son actualmente todavía los más comunes, también eliminándose las posibilidades de dar estabilidad en el empleo y haciéndose común aquellos empleos temporales frente a los indefinidos. Todo eso supuso un perjuicio muy importante en los ingresos a la seguridad social por parte de las cotizaciones. Se redujeron las cotizaciones a la seguridad social por todas esas consecuencias derivadas de la reforma laboral. Actualmente todavía no estamos casi equiparados, pero todavía no se ha recuperado el nivel de cotización del año 2011. ¿Hay más cotizaciones? Sí, pero peores, más bajas. Por lo tanto, estas cotizaciones todavía no son suficientes para aportar la parte que tiene que aportar al sistema de pensiones. Aún así, las cotizaciones no sostienen solamente las cotizaciones no sostienen el sistema público de pensiones. Hay que hacer otro tipo de políticas que nosotros ya tenemos también, estamos empezando a impulsar, pero que tenemos previstas en nuestro programa y que además tenemos más que estudiar porque es una prioridad política para el Partido Socialista, que depende no solamente de esa mejora de las condiciones del mercado laboral para recuperar las cotizaciones, sino también de otras dos políticas fundamentales. Una, hay que reestructurar el gasto de la seguridad social. Las cotizaciones son para pagar pensiones, no para pagar otras cosas. Hay que sacar de los gastos de la seguridad social gastos que no tienen que ver con las pensiones.
Y eso lo puede asumir el Estado. Lo puede y lo debe asumir el Estado. Por lo tanto, ¿qué hay que sacar del sistema de pensiones? Pues, por ejemplo, las reducciones de las cotizaciones, por ejemplo, las tarifas planas, o, por ejemplo, los gastos derivados del personal o los bienes y servicios propios de la seguridad social, que se pueden asumir por parte solo para pagar pensiones, no para pagar nada más. Esa reformulación del gasto de la seguridad social sanearía de alguna manera o mejoraría la situación de la financiera de la seguridad social. Pero no solamente la reestructuración del gasto, cotizaciones para pagar pensiones, el resto que sea a cargo de los presupuestos generales del Estado. Hay también que desarrollar una política de recaudación y de ingresos más activa de la actual y que repercuta positivamente en el saneamiento de las cuentas de la seguridad social. Para eso, pues obviamente, política laboral, mejora de las condiciones laborales, derogación de la reforma laboral, pero también hay que tomar otras decisiones como las que ha empezado a tomar el Partido Socialista. Subida del salario mínimo interprofesional. La subida del salario mínimo interprofesional a 900 € hace que se incrementen las cotizaciones. Hay que recuperar también las cotizaciones derivadas de la situación de desempleo. La mejora de la cobertura de desempleo genera también cotizaciones. La recuperación del subsidio para mayores de 52 años también genera cotizaciones que tienen que tenerse en cuenta. Y más, ¿qué hay que hacer más? Hay que mejorar los ingresos, no solamente a través de las cotizaciones, sino también hay que mejorar los ingresos a través de la creación de nuevos impuestos. El sistema público de pensiones es un sistema de reparto contributivo, pero solidario. Solidario. Y si es solidario, tienen que aportar al sistema público de pensiones los que más tienen. Y tienen que gravar y tienen que generarse impuestos derivados del capital y del patrimonio. Por lo tanto, hay que crear impuestos que imputen al patrimonio y que imputen también a las rentas más altas y al propio capital. El gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una cesta de impuestos que se llama, ha empezado a aprobar una cesta de impuestos que tiene que ver con las empresas tecnológicas, con las transacciones financieras, que tiene que ver con el gravamen también a ciertas energías, que yo creo que es la línea que tenemos que seguir desarrollando. ¿Por qué? Porque esta sociedad, la sociedad española, durante muchos años ha hecho un esfuerzo, y vosotros y vosotras los que estáis aquí, habéis hecho un esfuerzo para que el sistema se sostenga, pero no solamente para que el sistema se sostenga, sino para que vuestros nietos y vuestras nietas puedan confiar en un sistema público de pensiones, para que en el momento de llegar la jubilación puedan disfrutar de esa situación de calidad de vida que os merecéis y que se merecerán vuestros nietos y vuestras nietas. Por lo tanto, ese esfuerzo de solidaridad tiene que recaer entre los que más tienen. Tienen que pagar más a un sistema solidario los que más tienen. El sistema, como decía, de reparto, el sistema público de pensiones, que es de reparto y es solidario, es un sistema contributivo, pero es un sistema que tiene factores de corrección. ¿Qué son los factores de corrección? Los factores de corrección son factores que propician que se corrijan las desigualdades. Esos factores de corrección pues son, por ejemplo, las pensiones no contributivas, que son para aquellas personas que no han cotizado, las pensiones mínimas, que hacen que lo que hayas cotizado pues no tenga una pensión mínimamente digna, o los complementos, a las pensiones mínimas. Y luego hay otros factores de corrección relacionados también con toma de decisiones en relación con las pensiones de viudedad, por ejemplo, que hacen también que este sistema sea más noble, que la cobertura de la seguridad social tenga un factor de buenismo, que yo creo que es importante. Yo creo que las decisiones políticas que corrigen la desigualdad lo que hacen es ennoblecer el sistema de la seguridad social. Y necesitamos un sistema de la seguridad social que, además de justo, como decía, tenga ese factor de nobleza que merece la sociedad española, una sociedad que es generosa y una sociedad que es solidaria. Y mirad, en materia de pensiones, el Partido Socialista ha cumplido con los compromisos de revalorización en función del IPC. Las pensiones han subido un 1,6% las pensiones y el 3% las pensiones mínimas. Además,
Yo creo que es importantísimo, y el Partido Socialista lo ha hecho siempre que ha gobernado, que no solamente se sube en función del IPC, el IPC previsto, sino que se sube en función del IPC real. Y en función del IPC real es que hay que pagar además esa desviación que se produce de la previsión del IPC y del cálculo luego real del IPC, y que supone también mayor justicia para los pensionistas. ¿Mayor justicia por qué? Por una cuestión muy sencilla. Justicia porque cuando no se incrementan las pensiones en el nivel que se incrementa la carestía de la vida, lo que les pasa a las personas mayores es que pierden poder adquisitivo. Durante estos años, durante los años de gobierno del Partido Popular, lo que ha ocurrido es que se han incrementado los niveles de pobreza de las personas mayores. Se han incrementado los niveles de pobreza porque mientras se subían las pensiones un 0,25%, la vida se hacía mucho más cara a través de los copagos farmacéuticos, por ejemplo, por la subida de la electricidad, la subida de los precios de los alimentos y de las necesidades básicas. Por lo tanto, es importante corregir ese agravio que se hace con los mayores, y ese agravio se corrige a través de la valorización en función del IPC, pero también, como decía, incorporando esa desviación para que no sea solamente una previsión, sino que sea en función del IPC real. En materia de pensiones, yo creo que los socialistas hemos dado la batalla, la vamos a seguir dando, y vamos a seguir defendiendo un sistema público de pensiones dignas, y un sistema público de pensiones que garantice no solamente las pensiones de hoy, sino también las del futuro. Lo hemos hecho mientras gobernábamos, pero también hemos sido muy exigentes en los momentos en los que estábamos en la oposición. El Partido Socialista ha reivindicado mejores pensiones tanto desde el gobierno como desde la oposición. Se acercan unas elecciones complejas. Termino rapidísimamente. He hablado sobre pensiones, voy a terminar hablando de dependencia. Es importante, y esto también lo vinculo a pensiones, otra medida que se ha tomado desde el Partido Socialista, que es la recuperación de las cotizaciones a la seguridad social de las cuidadoras de la dependencia, pero también el incremento en la financiación de la dependencia. El presupuesto acordado con Podemos del Partido Socialista, que no salió adelante en Cortes Generales, llevaba un incremento de más de 800 millones de euros en dependencia, que no ha salido adelante por falta de compromiso de las derechas, de Ciudadanos y de Partido Popular. La dependencia es fundamental para las personas mayores, pero la totalidad de la ley de la dependencia, la parte de autonomía y la parte de dependencia. Tenemos derecho a un cuidado profesional y a un cuidado por parte del Estado, por lo mismo que tenemos derecho a una pensión, por todo el sacrificio de una vida entera entregada a una sociedad que queríamos que fuese mejor. Por lo tanto, más financiación para la dependencia, y también, si tenemos que hablar de reforma de la Constitución, vamos a hablar de una reforma de la Constitución garantista con los derechos sociales. Y una una reforma de la Constitución garantista con los derechos sociales tiene que incorporar las pensiones garantistas, no solo con la palabra suficiente, tal y como aparece actualmente en la Constitución, que es suficiente, habrá que decir que es suficiente, sino también con la garantía de que la dependencia también sea suficiente, con la definición de que es suficiente. Copago farmacéutico. Con esto termino. El copago farmacéutico ha empobrecido a los mayores. Lo ha empobrecido porque si además las pensiones, como decían compañeros antes, no suben en función de la calidad de cómo sube la vida, si además pues incorporan gastos que no tenían previstos, como era el copago farmacéutico, lo que hace es que pierdes poder adquisitivo. Por lo tanto, desde el Partido Socialista entendemos que hay que derogar el copago farmacéutico. Hay que derogar el copago farmacéutico. Tenemos que ver si lo hacemos de manera progresiva o de manera fulminante, pero hay que derogarlo. No es viable que los mayores tengan que verse sometidos a gastos extras encima de que sus pensiones, como decimos, pues no son lo suficientemente cuantiosas como para garantizar una sostenibilidad vital digna. Por lo tanto, hay que derogar el copago farmacéutico. Y bueno, ya termino. Ahora sí. Vale, pues... Gracias por la atención. Estoy, pues, por supuesto, aquí estoy atenta a cada una de vuestras preguntas. Aún así, si hoy no diera tiempo a que contestase todas las preguntas,
estoy aquí. Podéis contactar conmigo cuando queráis. Los que me conocéis, sabéis que le dedico mucho tiempo a la gente, ¿verdad? Pues aquí estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Evidentemente, decíamos, ahora toca el turno a los asistentes y las asistentes a la concentración. De alguna manera, si estamos acostumbrados a ver los lunes a que no haya demasiada participación, pero ahora tenemos la oportunidad de hacer preguntas de las dudas que nos hayan quedado, de las sombras que nos hayan quedado, o bien de los temas que nos hayan tocado. Si al final pues seguimos manteniéndonos aquí después de que hayamos intervenido todo el que quiera y Laura le ha quedado algo en el tintero que todavía quería dirigirlo, pues bueno, luego al final, después del debate, pues puede utilizar el micro de nuevo. Compañera, agradezco que te sientas ya identificada con esta plataforma. Agradezco que secundes todas las reivindicaciones de esta plataforma. Esperemos que si llegáis a formar gobierno os acordéis de aquello y que no pase lo que pasa muchas veces, que ahora no toca. Se dice muchas veces cuando está en el gobierno. De acuerdo con lo que has dicho, me hago cargo también por lo que has dicho, que todavía el programa no está escrito. Como tienes experiencia en espero que te incluya en ese equipo de elaboración. Y de cara a ello, digo algo concreto, porque a mí me gusta, por ejemplo, hace muy poco que se ha estado celebrando el Día de la Mujer y la plataforma en general, la coordinadora general, dice que se acabe la brecha entre salario y entre pensiones. Una de las propuestas concretas que se hace es que el gobierno pague o compense la laguna de cotización que tiene la mujer. Planteo eso, que quede ahí y que vayamos en todas las mesas y cuando que sea escrito concreto de propuestas que se puedan revisar. Muy bien, pues compañero, si puedo participar del programa así lo haré. De hecho, el Partido Socialista establece los canales para que desde todos los ámbitos de participación, ya sea fuera como dentro del partido, se hagan llegar propuestas, así que ya forme parte yo del grupo concreto de redacción, como no, como militante del Partido Socialista, como aquí hay otros militantes y otras militantes, nos haremos cargo de trasladar esas reivindicaciones, porque además no solamente hace falta, no solo las tenemos que trasladar, ya las tienen vosotros desde la coordinadora, la habéis trasladado y ya las tienen. Yo espero de verdad que muchas de ellas se recojan, porque es verdad que ya muchas de ellas las estamos desarrollando y en otras estamos muy de acuerdo en gran parte, por lo tanto así lo quiero. Con lo que decías de la brecha de las pensiones de las mujeres, mira, el problema real de la brecha de las pensiones viene derivado de un problema real en el itinerario laboral de las mujeres. Entonces, ¿dónde hay que tomar medidas determinantes para reducir la brecha de las pensiones? Obviamente también en la política laboral que se desarrolle con respecto al empleo y al empleo de las mujeres. Una de las cuestiones que hemos aprobado entre el 1 de marzo y el 8 de marzo vía decreto, a través del gobierno del Partido Socialista, a través del gobierno de Pedro Sánchez, es la aprobación casi literal de una ley de igualdad laboral e igualdad salarial entre hombres y mujeres, que no se permitió aprobar en el Parlamento porque Ciudadanos y Partido Popular la tenían bloqueada en la mesa del Congreso. En la mesa del Congreso accedió para el bloqueo de iniciativas legislativas que eran muy importantes para la ciudadanía, tanto que trasladado a decreto se han aprobado y los letrados, tanto de las cámaras como los letrados del gobierno, han dicho que se pueden desarrollar vía decreto porque son muy importantes para la ciudadanía y si hay relevancia y repercusión real en la ciudadanía se pueden aprobar. Entre las medidas de igualdad laboral, importante la transparencia para evitar las brechas salariales. Muy bien el tema de que se
bonifique o que se tenga en cuenta en las cotizaciones, al final, periodo lagunas temporales donde las mujeres no han podido desarrollar su trabajo por la penalización que hay a la maternidad. Y en esa línea, una ley de igualdad laboral y una ley de igualdad salarial tiene que desarrollarse para reducir esa brecha en las pensiones que en realidad o su origen es la brecha en el mercado. Nada, muchas gracias. Hola, buenos días. Sí, yo agradezco las explicaciones que se han extendido. Yo las pedía solamente con respecto a las lagunas. La cuestión está en que luego no se diga que no toca, porque desgraciadamente en este país votan muchas personas que no pasan por la urna. Y lo primero principal puede ser que se derogue el 135 y entonces habrá dinero para eso y las cosas sí tocará cuando debe tocar. Compañero, por terminar, las pensiones tocan siempre, de verdad que tocan siempre, por eso Pedro Sánchez la ha tocado tan pronto que lo que ha hecho es, incluso sin acuerdo del Pacto de Toledo, ha revalorizado las pensiones en función del IPC. Fíjate si toca, y lo que ha estado Pedro Sánchez en el gobierno ha sido muy poco, ha sido 8 meses, y en 8 meses ha hecho más que el Partido Popular en 7 años, en relación a las reivindicaciones que hacíais vosotros. Por lo tanto, toca, sí que toca, demostrado, más que demostrado. Buenos días, Laura. Hay un concepto que utilizáis mucho en la política institucional, que es el de pensiones dignas. Yo creo que he estado atento a todo lo que has dicho, pero no he oído para el Partido Socialista cuál es la cantidad mínima para que una pensión sea digna. Eso una pregunta. Y la otra, si puedo hacer, y la otra sería la siguiente. Ha insistido en que la base para que haya un acuerdo lo más generalizado posible respecto de pensiones es el Pacto de Toledo. En la última recomendación que podría haber salido se incluía en ese Pacto de Toledo el consejo de que la ciudadanía accediese a planes privados de pensiones para completar la pensión pública. Desde mi punto de vista, por principio, yo estoy a favor de lo público, por tanto de las pensiones públicas, pero ese ha sido un elemento que no ha creado consenso fundamentalmente en las plataformas. ¿Por qué? Pues porque en la actualidad la situación de pobreza de una gran parte de la población impide que nadie pueda dedicar un euro siquiera a algo que no sea comer. Y hasta que no haya una situación económica que nos permita y permitiese a todos, se podría hablar de eso. Desde mi punto de vista no. Desde mi punto de vista debería de ser público. Eso es lo que creo. Bueno, pues a la primera pregunta, cuando me dice una cuantía, bueno, fijar en una cuantía concreta. ¿Más? Fijar en una cuantía concreta qué es digno, qué no es digno, es muy complejo. Pero bueno, podemos tener algunos parámetros de referencia. Yo creo que si entendemos que hemos entendido, y además si lo hemos hecho desde el gobierno de Pedro Sánchez, que el salario mínimo interprofesional tenía que subirse a 900 euros porque era insuficiente, la cuantía anterior, y por eso se ha hecho ese esfuerzo de incrementar, además sustantivamente, ¿no? y cuantiosamente ese salario mínimo interprofesional. Yo creo que esa es un poco la línea. Yo creo que suficiente, es que la palabra suficiente para mí es que no es suficiente. Es decir, depende también del contexto socioeconómico, de la carestía de la vida, pero si tendemos a pensar que el salario mínimo interprofesional era insuficiente y que por eso lo hemos incrementado y que ahora, aunque siga siendo insuficiente, de alguna manera es algo más digno, algo más propicio a solventar con las necesidades básicas, yo creo que en esa línea también podríamos encaminar el tema de las pensiones. Aún así, hoy son 900 euros, pero el itinerario es a seguir incrementando. También coincido contigo. Y luego, en segundo lugar, la pregunta que me ha hecho del tema de las pensiones privadas, del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo no tiene acuerdo por algunas cuestiones determinadas, se ha evolucionado en el acuerdo y yo creo que en esa línea hay que tener en cuenta también cómo se puede evolucionar respecto a esto.
Esa recomendación es una recomendación adicional, última y tampoco prioritaria de alguna manera. Es un consejo, pero que no se tiene en cuenta, no es que no se tenga en cuenta, sino que no es uno de los pilares fundamentales. El Pacto de Toledo tiene otros pilares fundamentales. Esta es una recomendación última que dice que deja como posibilidad que se puedan incentivar. El gobierno del Partido Popular incentivó las pensiones privadas. De hecho, yo recuerdo un titular de enero de 2018 de Mariano Rajoy diciendo que bueno, que ahora estaban las cosas un poquito mejor, que aprovecharan los españoles para ahorrar porque así venía bien para tener los fondos de pensiones privados. De alguna manera eso es lo que decía Rajoy. Eso no es lo que dice el Partido Socialista. Pero es verdad que en un marco de acuerdo tienes que tener que hay que reestudiar cómo incide y valorar cómo incide en las pensiones que se tenga que pagar el IRPF. Yo entiendo que eso tiene que ser así, pero entiendo también que la compensación con la revalorización del IPC compensa de alguna manera, nunca mejor dicho, esa paga de impuestos, que no contribuye a que las pensiones sean de las cuantías suficientes porque reduce la cuantía de la pensión. Es verdad, y habría que repensarlo. Yo creo que tendríamos que reestudiarlo, es verdad que creo que tendríamos que reestudiarlo, pero ten en cuenta que si al final la valoración que se hace de la prioridad que es que no se pierda poder adquisitivo con la revalorización en función del IPC, eso se cumple, igual también para la recaudación es medianamente, más que sostenible, medianamente no justo, pero considerable. Entonces, yo creo que hay que reestudiarlo, de verdad que creo que hay que reestudiarlo y ver de qué manera, porque al final el objetivo es que las pensiones no permitan no pierdan, las pensiones permitan una situación socioeconómica solvente y no se pierda poder adquisitivo con las fluctuaciones pues de la economía. Ese es el objetivo. Si vemos que se pierde, pues habría que reestudiarlo. Yo entiendo que es una cosa que se puede reconsiderar. Nos sentimos los jubilados de antaño, ¿vale? Los que hemos cotizado tanto tiempo, que vamos perdiendo mucho poder adquisitivo. Y los gobiernos en general, no solo los socialistas, a ver, los gobiernos en general, digo, no solo los socialistas, nos hace perder a nosotros ese poder adquisitivo, mientras en tanto sí hay otros sueldos para otras cosas y ahí no se pierde tanto, ¿me entiendes? No sé si me estoy explicando bien. Me lo explica muy bien. El tema es que si tú tienes en cuenta como índice de subida de las pensiones el IPC, garantiza que no se pierde poder adquisitivo, incluso teniendo en cuenta el tema impositivo. ¿Vale? Yo creo que tenemos que dirigirnos hacia una política saneadora, ¿no? y que permita más salud en las pensiones, pero aún así, teniendo en cuenta el IPC, independientemente de lo que tú pagas de impuestos, además hay que pagar de alguna manera. Yo soy defensora de pagar impuestos, porque pagar impuestos en función de lo que más tiene, como hemos dicho antes, pero pagar impuestos para poder contribuir a un sistema solidario, como decíamos, de bienestar social, pero aún así, si tú garantizas que es en función del IPC, garantiza que no se pierda poder adquisitivo. Es el índice económico que permite hacer eso, incluso teniendo en cuenta los impuestos. Hola, buenas. Hola. Quería hacerte una pregunta. ¿Me puedes explicar, tú como socialista, el recibo de la luz casi un 78%, los desahucios, el artículo 135 firmado por los socialistas, estaba en el gobierno, y el recibo de la luz concretamente la han subido un 78%. Eso afecta a las pensiones. A mi bolsillo me afecta tener que pagar 100 y pico, 200 euros de luz. No sé a lo demás, a los ricachones mejor no, a mí sí me afecta. ¿Me puedes decir cómo, siendo socialista, pueden existir Felipe González, Elena Salgado, Pedro Solves, María Ángela Amador, todos en el sector eléctrico? El que me ha subido a mí 78%. ¿Tanto cuesta costear un yate? Muchas gracias. Bueno, yo creo que la pregunta es pertinente en tanto y en cuanto afecta a los pensionistas, porque es verdad que la subida de la luz pues afecta a los pensionistas, ¿no? A ver,
el gobierno de Pedro Sánchez en 8 meses no puede cambiar todo lo que el Partido Popular ha hecho en 7 años. Yo creo que eso es fundamental que lo sepamos. Eso es fundamental que lo sepamos. Lo que Pedro Sánchez intenta con la eléctrica, es llegar al final a un entendimiento que permita que se abaraten las facturas, pero también que impositivamente pues se sea justo con cómo se contribuye después del juicio que puedan generar las eléctricas. Yo creo que esa es la política. Esa es la política. De todas maneras, es lo que le decía. En 8 meses de gobierno no se puede cambiar un país que se ha destrozado en 7 años. Por lo que tiene que ver con la pregunta que hacía convención a otros compañeros y compañeras, yo creo que eso es frivolizar y estigmatizar a determinados compañeros. Yo particularmente no voy a entrar en eso. O sea que me estás diciendo tú que la subida de la luz de Felipe González, Elena Salgado, Pedro Solbes, es de los Partidos Populares. Y yo creo que tiene la puerta giratoria muy amplia y están haciendo negocio con la salud de la gente que estamos aquí en esta plaza. Porque los recibos han subido un 78%. Y no me estamos echando la culpa al PP. Tiene su culpa. Pero a los accionistas de esas empresas que se quieren forrar a costa nuestra. Claro. Mire, yo le voy a decir una cosa. Usted ha dicho un nombre, Felipe González. A Felipe González le debemos en gran parte un sistema público de pensiones que hoy tiene sus dificultades, pero que no depende del sistema privado de pensiones, porque la edificación de ese sistema era un sistema con una visión socialista imprescindible. Así que a Felipe González le podemos reprochar algunas cosas, pero lo que tiene que ver con mayores, que es lo que me trae a mí a esta plaza, no le podemos reprochar nada que tenga que ver con el sistema de pensiones. Juan, allí. Casi por aquí que lo vea. Sí, los 66.000 millones de euros que se le han perdonado a la banca, ¿eso se ha perdonado o se le va a dar? Eso ha significado recortes, muertes, por recortes sanitarios y todo eso. Recortes que ha aplicado el PP y ha aplicado el PSOE, porque aquí la sanidad andaluza deja mucho que desear. Bueno, yo creo que la sanidad andaluza en comparación con otras comunidades autónomas no deja tanto que desear, pero me voy a ir a la pregunta que usted hacía. El rescate a la banca. Yo creo que España hizo un esfuerzo importante y todos los españoles y españolas de nuestro bolsillo hicimos un esfuerzo importante en intentar que no quebrara un sistema financiero con ese rescate. Yo creo que en ese momento fue un esfuerzo importante que hoy se tiene que compensar. Por lo tanto, yo creo que es importante que la banca en parte devuelva parte de aquello, le digo de qué manera es parte, en parte de aquello que los españoles le dimos, y yo creo que es importante que eso sea en forma de impuestos. El Partido Socialista ha defendido durante este tiempo, aunque todavía no lo haya desarrollado otro impuesto, este tiempo es el que hemos tenido, un impuesto a la banca, fruto de los beneficios propios de la banca. Y en ese sentido, yo creo que en esta nueva posible legislatura, si los socialistas ganamos, yo creo que es una de las políticas que se van a desarrollar. Pedro Sánchez la defendió una y otra vez. Pedro Sánchez ha defendido que ese rescate a la banca y ese esfuerzo por parte de todos los españoles y todas las españolas para que no quebrase el sistema financiero tiene que devolverse a los españoles. Yo decía, en parte, porque hay que ver de qué manera, ¿no? Y yo creo que positivamente es una de las cosas, pero en realidad lo que es justo es que se devuelva a los ciudadanos y ciudadanas aquel esfuerzo. Estoy de acuerdo con el impuesto a la banca. 1 hora y 7 minutos. Sí, mientras se sigue desahuciando por todos esos bancos, esto ha sido una estafa, esto no ha sido que estaba en la banca todos los días, es que ha sido una estafa, ha sido coger y eliminar entidades bancarias para monopolizarlo en 3 o 4 entidades, que son las que pegan todos los pelotazos aquí y donde están todas las puertas giratorias. A ver, yo lo que creo es que realmente había una crisis financiera fruto de mucha mala gestión de los poderes económicos y a veces con complicidad de los poderes políticos, y por lo tanto yo creo que hemos aprendido de eso. Yo creo que la experiencia desgraciada, que tiene además unas repercusiones en la gente muy negativas,
nos tiene que ser útil, nos tiene que servir para que en momentos futuros, pero no tan lejanos, porque empieza a haber dificultades también económicas en la eurozona, ya lo sabéis, que España sigue liderando el crecimiento, pero aún así empieza a haber recesión y empieza a haber estancamiento en el resto de la eurozona. Yo creo que esta experiencia que hemos tenido nos tiene que servir para aprender de cómo no se le puede permitir, hay que ponerle barreras a este poder financiero lampante y que no ha tenido pues todas las contenciones que tenía que tener. Y en ese sentido creo que tenemos que aprender de esa experiencia. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, pues gracias por haber accedido a la invitación de la plataforma. Y luego, en segundo lugar, una pregunta muy concreta. ¿Cómo es posible que desde que entró Rodríguez Zapatero, socialista, en el gobierno, estuviera una caja, la famosa caja de pensiones bollante por aquellos tiempos, en más de casi 70.000 millones, y las cabezas pensantes del Partido Socialista y del Partido Popular hayan dado lugar a la sangría que ha habido año tras año y que se haya quedado la caja en lo que haya en la actualidad, que es una miseria y en la que no está seguro nada de lo que actualmente se está pagando. Y luego después otra cosa. Sabemos muy bien que una cosa son dos cosas distintas. Una es predicar y otra dar trigo. Entonces los partidos políticos casi todos hacen muy buenas intenciones y las transmiten a la población, pero luego se olvidan hacer un poco de esfuerzo, y ya lo estáis viendo porque la gente lo que quiere son hechos y no tantas palabras, de mirar un poco más al pueblo, porque la desestimación y el no acudir a la urna tiene mucho que ver con la empatía que puede desarrollar el pueblo hacia vosotros, que sois los que tenéis que llevar adelante las cosas del pueblo. Muchas gracias. A ver, lo primero, lo de la hucha de las pensiones me las has puesto a huevo. Es que me las has puesto a huevo. El Partido Socialista Zapatero, cuando entró en 2004, se encuentra una hucha de las pensiones saneadas, pero con menos de lo que deja. El Partido Socialista metió mano en la hucha de las pensiones, sí señor, pero para meter dinero. 40.000 millones de euros, sí, efectivamente. Efectivamente, cuando Zapatero deja el gobierno, lo deja con casi 70.000. Casi 70.000. Y se lo encontró con 40.000 millones menos, por lo tanto metió la mano, pero para ponerle. Ahora, ¿qué hizo el Partido Popular durante 7 años con la hucha de las pensiones? Que eso es muy evidente. La dejó en casi 8.000 millones de euros. Eso sí es dilapidar la hucha de las pensiones, que no es lo mismo. En cuanto a los datos, de verdad que es que no tiene nada que ver con eso. Fíjense que yo con la hucha de las pensiones no le he dedicado apenas, no he hablado de la hucha de las pensiones, porque entiendo que el sistema de pensiones es una cosa y la hucha es para otra cosa. Por eso no he hablado. Pero es verdad que la gestión de la hucha de las pensiones, que en eso sí que no hay duda, no hay lugar a la duda de cómo se ha gestionado por parte del Partido Popular y cómo se ha gestionado por parte del Partido Socialista. Y la segunda pregunta que hacía de las promesas electorales, fíjese, las campañas pues tienen eso, es verdad que nosotros explicamos las medidas que queremos desarrollar. Las medidas que queremos desarrollar tienen que cumplirse. Yo estoy de acuerdo con usted en que las promesas electorales no pueden quedarse en promesas, tienen que ejecutarse. Pero es que yo solo puedo hablar, de verdad, de lo que conozco. Y de lo que conozco es que Pedro Sánchez en 8 meses es que ha puesto en marcha muchas de esas propuestas. Es que la subida del salario mínimo interprofesional, la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, la recuperación de las cotizaciones de las cuidadoras de las personas dependientes. Es que son medidas que nosotros llevábamos y que en 8 meses lo hemos hecho, por lo tanto, no es que haya promesas que hagamos promesas que luego no se cumplan. Yo lo que conozco, bien lo que conozco por parte del Partido Socialista, en estos 8 meses se ha intentado desarrollar plenamente parte del programa electoral en el tiempo que hemos tenido, que es que hemos tenido el tiempo que hemos tenido. Así que muchas de las pensiones no puede comparar usted la gestión, y segundo, Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez. Mira, no voy a entrar en debate de si uno ha cogido más que otro. Yo creo que han sido los dos, aunque es verdad que el PP ha sangrado más la cara. Pero ya dejándonos eso aparte, porque no es cuestión de hacer un debate aquí entre tú y yo. Me quedo porque eres mío. Entonces, te cambio el tercio de la pregunta. ¿Para cuánto
la tan traída y llevada de ley de que las pensiones entren como ley prioritaria en los presupuestos del Estado y no haya que estar mendigando todos los años para que nuestros futuros pensionistas no estén en un desespero como nosotros estamos. Pues mire, yo creo que la mayor garantía de lo que usted dice, o lo que tú dices, y así nos enteramos, es la incorporación en la Constitución de la garantía de que las pensiones se paguen y se revaloricen en función del IPC. Es decir, recoger constitucionalmente el compromiso político que deben de tener todos los gobiernos, independientemente del color político, por obligación. Y si se recoge en la Constitución, es obligatorio. Así que en esa línea nosotros nos atrevemos a hacer la reforma constitucional. La reforma constitucional tiene que tener la incorporación de derechos adquiridos que se han ido produciendo durante los últimos años de la democracia y que no recoge la Constitución, como es el derecho a la dependencia, o como es, por ejemplo, el derecho a unas pensiones garantizadas, y que condicionaría además las acciones de gobierno por parte de los gobiernos de las derechas, que lo que hacen es comprometer el propio sistema porque les interesa un sistema privado de pensiones. ¿Mayorías? ¿Para cuándo? El Partido Socialista solo y con el apoyo que tiene actualmente no puede reformar la Constitución. El tema es que necesitamos mayorías suficientes para hacer reformas. Las mayorías suficientes dependen del apoyo ciudadano. Y yo de verdad que lo único que puedo explicar aquí es que el gobierno en 8 meses de Pedro Sánchez ha contribuido a la mejora de la situación socioeconómica de la familia mucho más que el Partido Popular en 7 años. Perdona, te voy a hacer tres preguntillas. Si me vas a conocer de eso. Primera, te lo voy a hacer rápida. ¿Cómo concebís vosotros que la gente esté pasando hambre y haya unos ministros, presidentes con pagas vitalicias que te echen mano a la mesa? Primera, te voy a hacer las tres y ya contestas. Eso es de pensiones. Segundo, si esas son las pensiones. Yo creo que confundimos. No. Vamos a ver, el tema era, no confundimos. No era solo pensiones. Mira, Antonio, en una campaña electoral, tanto este partido como el resto de partidos seguramente que van a montar muchos actos donde se pueden preguntar todo ese tipo de historias. Aquí lo que pretendíamos hoy... De pensiones. ¿Qué pensión tiene Felipe González? ¿Qué pensión tiene Ana? ¿Qué pensión tiene Zapatero? Pero aquí están para preguntarlo a ella. Para pensiones. Estoy preguntando que qué opina de esas pensiones. Pero eso qué tiene que ver para nosotros ahora aquí. Porque somos pensionistas, ¿no? Pero está aquí Felipe González y el otro que tú nombras. No, hay un representante de ellos. Antonio, que no. Mire, compañero, una cosa, para que no se vaya usted enfadado. Yo no me voy enfadado. Fíjese, con respecto a las pensiones, déjeme hablar. Yo no me voy enfadado. Lo que no me creo nada de lo que tú me estás contando. Bueno, pues entonces usted tiene un problema, porque si no confía en el sistema del partido y en la democracia... ¿Qué pasó con Santana? Nada, no le contestamos a este hombre. Cortar inalámbrico. Bueno, más preguntas. Mira. Sí. Compañero, aquí. Ya está, nada más. No, este señor, yo le respeto su opinión, pero es de educación escuchar a la política también. Yo vengo desde estar 54 años en Cataluña y esta es la misma lucha que estoy aquí. Entonces este señor, si dice que gana tanto Felipe González, que yo defiendo aquí mi pensión, no la de Felipe González, pero que si hubiese presentado este señor a las elecciones, tendría esa pensión también, y esa puerta giratoria, y todo eso, señores. Queremos las tres derechas. Ya verá usted cómo volverá el 0,25 o menos. Si os votamos a vosotros, vamos. Señora, muchas gracias. Aquí el problema es que gobierne quien gobierne las pensiones. Ya hay un pacto con ciudadanos de derecha. Bueno, mirad un momento. Vamos a ver si desarrollamos, perdón un momento, Laura. Vamos a ver si desarrollamos esto con normalidad. Sabemos que cada uno tiene su opinión y es legítimo, y el hecho de que escuchemos a los demás y tengan otra opinión distinta no quiere decir que la compartamos, pero vamos a desarrollar el acto con normalidad.
damos nuestra opinión, hacemos nuestra pregunta, porque tampoco era de opinión. Las personas que estamos asistiendo es hacer preguntas, que no las conteste, y si creemos que no las ha contestado bien, pues le repreguntamos. Pero tampoco es un debate donde vamos a entrar en debate uno personalmente con la persona interviniente que la hemos invitado aquí, que es nuestra invitada. Entonces, vamos a ver si seguimos desarrollando esto con normalidad, y el que tenga ganas de preguntar, que pida la palabra y pregunte. Vamos a desarrollarlo con normalidad. Aún así, ya lo he explicado, esa es la parte mía, de opinión mía particular y de la plataforma. No tenemos por qué compartir la opinión de todas las personas que van a venir aquí, pero resulta que todas las personas que van a venir aquí van a estar en el Parlamento y van a estar legislando, y entonces tenemos que escucharlos, tenemos que intentar hacerle ver nuestras reivindicaciones, y ya está. Si alguien tiene más palabras, pues que las pida, que vamos a estar aquí todo el tiempo que queramos, pero desarrollando el acto con normalidad. Venga. ¿Quién más? ¿Está esto? Compañera, compañeros, yo aquí les voy a hacer una pregunta y la voy a comprometer aquí. Y vamos a ver si usted es capaz de... Vamos a ver. Nosotros aquí, todos aquí ahora mismo estamos defendiendo lo que es nuestro, verdaderamente lo que hemos cotizado y lo que es nuestro, que aquí nadie nos va a regalar nada. Mi pregunta va, ¿el Partido Socialista es capaz, y a usted le voy a comprometer un poco, de cuando termine el año, si no ha llegado las pagas a cubrir el IPC, el Partido Socialista es capaz de llegar a abonar, a llegar al IPC? Eso ya ha pasado. Compañero, yo le contesto. Ya en diciembre se aprobó que para el 2019 los pensionistas cobrarán el 1,6%, incluso con la desviación el 1,7%, y las pensiones mínimas un 3%, que ya cumple el IPC. Y además, si nosotros tenemos la opción de seguir gobernando, no solamente es que lo vamos a cumplir, es que lo que vamos a defender es que se instaure legalmente, es decir, derogando la ley de 2013, se instaure legalmente y además se defienda como premisa fundamental del Pacto de Toledo. No solamente ya lo hemos hecho, lo vamos a hacer y lo vamos a defender, que sea legal y constitucional, no solamente que sea hecho, que se va a hacer legal y constitucional. Ahí ya lo que digo, ahí ya lo que digo. Que luego no digamos, es que el IPC no ha llegado, que es que el IPC no podemos darlo, porque no podemos, porque las pagas ya ha llegado mucho. Eso es mi postura, ¿no? Y también otra cosa, y está dispuesto también el Partido Socialista a quitar el copago de la medicina, pero aquí lo tiene usted que comprometer aquí delante de todos aquí. No se preocupe, que yo se lo repito. Yo le he dicho que nosotros aspiramos a la derogación del copago farmacéutico, y le he dicho que igual hay que estudiarlo si se hace de manera progresiva o de manera de manera rotunda, ¿no? O de manera progresiva o de manera rotunda, pero que nosotros aspiramos a la derogación del copago farmacéutico. Lo tiene usted, se lo he dicho antes, se lo digo de nuevo, sin ningún problema. Buenos días a todos. No sé tu nombre, pero... Laura. Y Antonio. Bueno, primero, vamos a calmar los ánimos y agradecer la visita de esta mujer, ¿no? Que, en fin, está haciendo todo lo posible por contestar a todas las preguntas que estamos haciendo todos. Que todos navegamos más o menos en el mismo barco, tenemos el mismo problema, queremos que las pensiones estén más aseguradas, que se hagan por decreto ley y tal, ¿no? Bueno, hay un refrán que dice, contestando un poco a lo que han dicho por aquí antes los compañeros, que tan ignorante el que se lo cree todo como el que no se cree nada, ¿no? Yo también quiero decir una cosa, se acercan unas elecciones. Es lógico que vengan más visitas aparte de esta simpática mujer, ¿no? Y tal. Pero os voy a decir una cosa, tengamos los ojos muy abiertos, yo siempre lo digo lo mismo,
es mi refrán, no nos dejemos engañar. Ahora, pues se acercan las elecciones, pues todos van a venir, muchos más, van a hablar todos muy bien de Pedro Sánchez y tal, es lógico, ¿no? Es lógico. Voy a contestar la pregunta que he hecho antes aquí aquel señor que no sé su nombre. Que si el Partido Socialista nos va a asegurar el IPC, que si está así, o bueno, muy fácil. Depende del número de votos que saque. Eso para empezar. Depende del resultado de la elección. Y depende de lo que creamos más y de los que crean menos. Y todo depende de lo mismo. Aquí hay dos cuestiones claves. Número de votos para poder maniobrar. Y claro, esos votos tienen un precio. Hace poco nos han subido el 1,6 en las pensiones. Cojonudo. Pero bueno, estamos ante una crisis. Todos somos sabedores que estamos ante una crisis económica. A nivel mundial o a nivel interestelar, lo que quieran decir, ¿no? Pero bueno, si estamos en una crisis, ¿por qué no suben un 1,6 a nosotros nada más? Que ya es un logro, ya un logro comparado con el gobierno de Rajoy, ¿no? Hemos estado 5 años sufriendo un 0,25 miserable, ¿no? Pero si nos suben un 1,6 a los pensionistas, ¿por qué, por ejemplo, los funcionarios de la Diputación de Jaén le suben un 11%? Porque a los políticos se suben un 5%, porque, que la crisis sea equiparable para todos, ¿no? Que sea para todos igual. O sea, no vamos a decir ahora que si la eléctrica, que si tal, porque claro, no nos olvidemos de nada. ANAR también es una cabeza visible, es muy importante en la eléctrica, ¿no? Perdón, no, no es una pregunta, lo que estoy es dando es un consejo, un consejo, ¿no? Que estemos alertas, porque aunque nos suben 1,6 la pensión, a ver luego el IRPF lo que nos va a subir, y a ver que se va a quedar ese 1,6. Y aparte eso, que la crisis sea equiparable para todos. Que por qué los políticos se suben tanto, ciertos funcionarios y nosotros solamente 1,6. Que se reparta un poquito, cuando hay dinero que se reparta para todos, y cuando no haya que nos perjudicamos todos. Nada más que eso. Antonio, le agradezco su reflexión, porque ha dicho una cosa que es fundamental, y es que estemos con los ojos bien abiertos, ¿no? Que estemos pendientes de las propuestas. Yo se lo agradezco sobre todo porque es verdad que las propuestas también tienen que depender un poco de la línea política que ha seguido cada partido cuando está en el gobierno. Entonces, yo entiendo que tiene más credibilidad aquellas propuestas que vienen de la mano de partidos como el Partido Socialista, que cuando han estado gobernando lo que han hecho es en esa misma línea mejorar las pensiones y cumplir con el Pacto de Toledo, cumplir con la revalorización del IPC. Siempre que ha gobernado el PSOE, siempre ha revalorizado la función del IPC. Por lo tanto, es verdad que hay que estar con los ojos bien abiertos, pero hay que tener en cuenta también el histórico de cada uno de los partidos políticos. No es lo mismo el histórico del Partido Popular en materia de pensiones que el histórico del Partido Socialista. Es verdad que en las campañas tenemos más oportunidad, porque estamos obligados además a hacerlo, tenemos más oportunidad de tener estos encuentros porque estamos en la obligatoriedad de explicaros qué es lo que queremos hacer. Es real también que, y yo me pongo a vuestra disposición, que yo soy una mujer de aquí de Linares, que yo voy de candidata ahora al Congreso de los Diputados y que conmigo podéis contar siempre para lo que necesitéis. La plataforma lo sabe, me pongo a vuestra disposición, no solamente en campaña, pero es verdad que la campaña tiene esta oportunidad porque tenemos la obligación de explicar qué es lo que queremos hacer. Y vosotros tenéis además el derecho a conocer qué es lo que queremos hacer. Por lo tanto, eso es importante. Y luego, con respecto a la subida de las pensiones, la subida de las pensiones en 1,6% del IPC, ese es el indicador que, como decía antes, garantiza que no se pierda poder adquisitivo, porque se incrementan las pensiones en función de la carencia de vida y, por lo tanto, es el único que garantiza ese tipo de cuestión. Y yo también reconsidero que es verdad que incluso cuando hay épocas más bollantes, hay que hacer un esfuerzo mayor con las pensiones. Lo del tema de las pensiones de viudedad, del 60% de la base reguladora, ¿eso qué es? Eso es un esfuerzo mayor al del IPC, mayor al de los indicadores económicos, y son esfuerzos para compensar aquellas pensiones que tienen mayores dificultades. ¿Quiénes cobran las pensiones de viudedad? Las pensiones de viudedad las cobran mayoritariamente las mujeres. Un 90%, las mayores de 65 años viudas, son mujeres. ¿Y qué hay que hacer con esas pensiones? Son muy bajas. Además, repercuten también en esa brecha de las pensiones porque son muy bajas. Hay que mejorar las condiciones de esas. Entonces, cuando hay
como tú decías, cuando hay situaciones de más bonanza, de donde se puede apostar económicamente por determinadas políticas, los socialistas hemos apostado por estas políticas sociales. Por lo tanto, sí puede ser que en la época de mayor solvencia y que hay más recursos, donde hay que dirigirlo a la mejora de los callos se suben mucho más. Claro, por eso le digo que yo entiendo, y yo en el otro no entro, pero sí en eso, que lleva usted razón, de que cuando hay más recursos hay que invertir más, independientemente de que invierte en la mejora de las pensiones. Y es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Bueno, pues vamos a dar aquí finalización al acto. Agradeciendo en primer lugar la presencia de Laura Berca en este acto, que yo creo que ha sido un éxito, no solamente porque ha aumentado también la asistencia, es decir, ha habido muchas más personas que se han interesado por esta concentración, este encuentro, y porque además hemos participado más también. Ojalá los lunes siguientes tengamos también la misma actitud y vengamos con ideas para plantear aquí, para exponer, que de alguna manera mejoren las condiciones de vida de las personas mayores y sobre todo para lo que nos reunimos aquí, que es para defender el sistema público de pensiones. Así que muchas gracias a Laura y a todas y todos los asistentes. Gracias por el tono, yo creo que, pues salvo alguna excepción, el tono ha sido muy bueno. Yo de verdad que os invito a seguir participando en todos los debates que organiza la plataforma, además son todos los grupos políticos, porque yo creo que es honesto para todo el mundo que conozcáis todas las propuestas de todos los grupos, así que yo os invito a que vengáis a todos y que hagáis preguntas sobre vuestras dudas para eso y os agradezco de verdad vuestra buena disposición y que aquí tenéis para lo que necesitéis.